Hola, mi nombre es Ariel Sánchez y vamos a hablar sobre la Trichinella spiralis. Su nombre científico es Trichinella spiralis. Es un nemátodo, o sea, un gusano redondo que pertenece al filo Nematoda, clase Enoplea, orden Trichinellida, familia Trichinellidae y género Trichinella. A diferencia de los platelmintos, que son gusanos planos, pues los nemátodos tienen una cavidad corporal llamada pseudoceloma, un tubo digestivo completo con boca y ano y una cutícula protectora que recubre todo su cuerpo. Estas características le van a permitir pues tener una estructura más compleja y resistente. Ahora hablemos de su morfología. Los adultos de Trichinella spiralis son dioicos, es decir, existen machos y hembras por separado. Tienen el cuerpo cilíndrico, alargado y delgado, siendo más fino en la parte anterior que en la posterior. Son parásitos muy pequeños. Las hembras miden entre 2 a 4 milímetros, mientras que los machos apenas alcanzan de 1 a 2 milímetros. Su esófago es moniliforme, con forma de rosario y ocupa aproximadamente un tercio del cuerpo. En los machos se observa la ausencia de espícula, pero poseen dos papilas o mamelones laterales y dos pares de pequeñas papilas centrales que intervienen durante la cópula. Por otro lado, las hembras son vivíparas, lo que significa que liberan larvas vivas y su vulva se encuentra situada en la mitad de la región anterior del cuerpo. En su fase larvaria, larva 1 o L1, es tanto la fase infectiva como la fase diagnóstica. Estas larvas miden entre 100 y 150 micrómetros y se encuentran enrolladas en espiral dentro de una cápsula transparente con forma de limón, también conocida como quiste de triquina, que mide entre 250 y 500 micrómetros. Estos quistes se van a alojar en la musculatura estriada del hospedador, donde pueden permanecer viables durante largos periodos de tiempo. Para que me entiendan mejor, los adultos se van a alojar en el intestino delgado y después esas hembras fecundadas van a producir larvas L1 que van a migrar hacia los músculos para enquistarse, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Hay que entender que es un parásito intracelular que afecta principalmente el músculo estriado. Se transmite por el consumo de carne mal cocida que contiene larvas enquistadas. Es zoonótica, es decir, puede pasar de animales a humanos. El ciclo de vida se desarrolla en un solo hospedador y puede seguir dos rutas: el ciclo doméstico, que se da entre cerdos y ratas, y el ciclo silvestre, entre animales salvajes como son los osos y jabalíes. Los humanos se infectan de manera accidental al consumir carne mal cocida que contiene larvas enquistadas. El proceso comienza cuando un carnívoro o un omnívoro ingiere carne con larvas enquistadas en el músculo. Un solo gramo de carne pueden existir miles de quistes, y una vez dentro del intestino delgado, las larvas se liberan por acción de los jugos digestivos y se transforman en adultos. Tras la cópula, los machos mueren, mientras que las hembras penetran la mucosa intestinal y liberan entre 500 y 1000 larvas. Estas larvas recién nacidas entran en la circulación sanguínea o linfática, distribuyéndose por todo el cuerpo. Aunque pueden alcanzar distintos órganos, su desarrollo solo ocurre en los músculos estriados del hospedador, especialmente en los músculos mandibulares, oculares, deltoides y de la lengua. Allí las larvas se encapsulan formando quistes, dentro de los cuales pueden permanecer vivas durante años. En el ciclo doméstico, los cerdos se infectan al comer restos de carne o al practicar canibalismo, manteniendo la transmisión junto con las ratas. En el ciclo silvestre, la infección se perpetúa entre animales salvajes a través de la depredación y el carroñeo. Y aquí es donde entra el humano. El ser humano participa como hospedador accidental al ingerir carne de cerdo o de animales silvestres mal cocida. En él, las larvas siguen el mismo proceso: liberación intestinal, maduración, migración y enquistamiento muscular. Y la larva enquistada es por lo tanto la forma infectante como la forma diagnóstica del parásito. Trichinella spiralis causa una enfermedad conocida como triquinolosis o triquinosis. Es una enfermedad con distribución mundial, pero su frecuencia es mucho mayor en regiones donde se consume carne de cerdo y de animales silvestres sin control sanitario. En esta zona se encuentran América Latina, Europa del Este, Asia y algunas regiones rurales de África. En el continente americano, los países con más casos reportados históricamente
Incluyen Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Chile y México. La vía de transmisión ocurre al ingerir carne infectada con larvas vivas en fase L1, especialmente cuando está mal cocida o curada de forma inadecuada, como sucede en embutidos o chorizos caseros. Las poblaciones en riesgo incluyen a quienes consumen carnes de cerdo o de caza sin cocción completa, personas que viven en zonas rurales sin control veterinario y productores o manipuladores de carne que no aplican medidas higiénicas adecuadas. El periodo de incubación de la enfermedad suele variar entre 1 y 2 semanas después de haber consumido la carne. Ahora hablemos sobre el mecanismo de patogenicidad o cuadro clínico. Primero tenemos a la fase intestinal, que corresponde a la etapa de los adultos de Trichinella spiralis. Cuando una persona consume carne mal cocida que contiene las larvas enquistadas, estas se liberan en el estómago por la acción de los jugos gástricos y luego maduran en el intestino delgado convirtiéndose en gusanos adultos. Los adultos se adhieren a la mucosa intestinal, la invaden y comienzan a causar daño mecánico, además de liberar sustancias inflamatorias. Este proceso provoca síntomas gastrointestinales que van de leves a moderados. En algunos casos, el cuerpo reacciona con una respuesta inmune local, generando infiltración de células inflamatorias en la zona afectada. Cuando la infección es leve, puede pasar desapercibida o sin síntomas, pero si la invasión intestinal es más intensa, puede acompañarse de vómitos y molestias gastrointestinales más marcadas. Después de la fase intestinal, comienza la fase de migración, donde las nuevas larvas, conocidas como L1, son liberadas por las hembras adultas en la mucosa intestinal. Estas larvas ingresan al sistema linfático y a la sangre, comenzando un viaje por todo el cuerpo del hospedador. Durante su migración pueden causar daño vascular leve, vasculitis y provocar fiebre intensa, además de edema periorbitario. También el sistema inmune va a responder con fuerza, generando una eosinofilia marcada y liberando mediadores inflamatorios que contribuyen a los síntomas generales del cuerpo. Aproximadamente 1 semana después de la infección, las larvas alcanzan los tejidos musculares, donde se intensifican los signos clínicos. Va a haber un edema facial y periorbitario, conjuntivitis, dolores musculares, también conocidos como mialgias, erupciones cutáneas y hemorragias en astillas localizadas en las uñas. Esta fase marca el paso de la infección intestinal a una afectación sistémica, donde el cuerpo reacciona ante la migración masiva de las larvas. Finalmente llegamos a la fase muscular de Trichinella spiralis. Es la etapa más característica, pero también la más sintomática de la infección. En esta fase, las larvas migratorias llegan a los músculos estriados, como lo es el diafragma, los músculos intercostales, la lengua, la mandíbula, el cuello o los músculos oculares, donde invaden las fibras musculares y provocan un cambio sorprendente. La célula muscular se transforma en una célula nodriza, diseñada para alimentar y proteger a la larva. Esta invasión produce una fuerte inflamación muscular, acompañada de dolor intenso o mialgias, debilidad generalizada y con frecuencia edema facial y periorbitario. En casos más graves, si las larvas alcanzan músculos vitales como el cardíaco o el respiratorio, pueden causar complicaciones severas como la miocarditis, neumonitis o incluso alteraciones neurológicas. Con el tiempo, las larvas se enquistan dentro del músculo, y aunque los síntomas suelen disminuir progresivamente, los quistes pueden permanecer viables durante años, marcando el final del ciclo dentro del hospedador. Ahora hablemos del diagnóstico de la triquinelosis, que se divide en dos partes, el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio. Primero abordemos el diagnóstico clínico, ya que se va a sospechar de triquinelosis cuando la persona presente fiebre, dolor muscular intenso o mialgias, edema facial y periorbitario y que tenga como antecedentes el consumo de carne de cerdo o de animales silvestres que esté mal cocida. Estos signos, junto con la historia epidemiológica del paciente, orientan la sospecha inicial de la enfermedad. Después, el diagnóstico de laboratorio. En el hemograma se suele observar una eosinofilia marcada, es decir, un número elevado de eosinófilos en sangre, acompañada de una leucocitosis leve o moderada. En cuanto a las pruebas serológicas, estas detectan anticuerpos específicos contra Trichinella spiralis. Los métodos más utilizados son ELISA, inmunofluorescencia y Western blot.
Generalmente, los anticuerpos pueden detectarse a partir de la segunda semana de infección. La biopsia muscular es el método confirmatorio, ya que se va a tomar una pequeña muestra de músculo que por lo general es del deltoide o del bíceps, y que al observarla al microscopio se pueden visualizar las larvas enquistadas dentro de las fibras musculares. Por último, existen pruebas complementarias como la medición de enzimas musculares, como es la creatinina fosfocinasa y la lactato deshidrogenasa, ya que su elevación indica daño muscular, reforzando el diagnóstico clínico y serológico. Ahora hablemos del manejo de la enfermedad, que se va a centrar en tres pilares principales: el tratamiento antiparasitario, el control de síntomas y los cuidados de soporte. Hablemos primero del tratamiento antiparasitario, ya que su objetivo principal es eliminar las larvas y los adultos en el intestino antes de que emigren a los músculos. Los fármacos más utilizados son albendazol 400 miligramos cada 12 horas durante 8 a 14 días y mebendazol de 200 a 400 miligramos cada 8 horas por 3 días, seguido de 400 a 500 miligramos cada 8 horas durante 10 días adicionales. Es importante saber que estos medicamentos son más eficaces si se administran en las primeras etapas de la infección, es decir, durante la fase intestinal o la migración temprana de las larvas. Se van a prescribir corticoides como la prednisona para reducir la inflamación y el edema, así como para aliviar la fiebre y el dolor muscular. La dosis habitual va de los 20 a los 60 miligramos por día durante 5 a 10 días según la gravedad. Y además analgésicos y antipiréticos como el paracetamol o el ibuprofeno para controlar el dolor y la fiebre. Además, se van a brindar cuidados de soporte durante la fase muscular, como lo es el reposo físico para no sobrecargar los músculos afectados, la hidratación adecuada, que es fundamental para mantener la función renal y general, y además de una dieta balanceada que ayuda a la recuperación muscular y refuerza el sistema inmunológico. Cabe aclarar que el tratamiento no destruye las larvas ya enquistadas en los músculos, pero pues sí nos va a ayudar a detener la diseminación de las nuevas larvas. Las medidas de prevención más importantes son: cocinar bien la carne. Asegúrate de que toda la carne, especialmente el cerdo o los animales silvestres, alcancen al menos 71 grados Celsius durante un minuto de manera uniforme. Esto destruye las larvas enquistadas y evita la infección. También se tiene que tener un control sanitario y manipulación segura. La carne deberá pasar por una inspección veterinaria y regulaciones sanitarias. En granjas y laboratorios se recomienda el uso de guantes, ropa de trabajo y protección facial, así como el control de vectores como lo son los roedores o los insectos. La higiene personal es muy importante, como lo es lavarse las manos frecuentemente y evitar comer o beber con las manos sucias, especialmente después de manipular carne o animales. También evitar el contacto con animales salvajes. Impide que aves y animales salvajes entren a granjas. Y nunca alimentes a los cerdos con basura o restos de carne cruda. Para presentación del caso clínico tenemos a un paciente masculino de 14 años de la región de Oromia en Etiopía. Se presentó con queja de fatigabilidad facial en aumento y agrandamiento asimétrico del muslo derecho durante un mes. Antes de estos problemas había presentado dolor abdominal, diarrea y fiebre alta que le duró una semana. Posteriormente desarrolló edema periorbital y facial, además de cefalea y dolor muscular. Como antecedente, la familia revela que hubo un consumo de carne de cerdo cruda 40 días antes. Los datos importantes que se revelaron en el examen físico es una masa en muslo derecho, un edema periorbital, además de ojos hinchados con hemorragia conjuntival. Los exámenes de laboratorio arrojan una leucocitosis con una eosinofilia del 14%, además de LDH y creatinina sinasa elevada. En estudios por imagen, por medio de un ultrasonido, se encuentra un edema en tejidos blandos. Posteriormente, el equipo médico decide realizar una biopsia muscular en el que se encuentran fibras musculares con larvas de Trichinella spiralis, dando así el diagnóstico de una triquinosis. Como tratamiento tenemos albendazol 400 miligramos y prednisona de 30 miligramos, ambos 2 veces al día por 14 días. Posteriormente, un mes después, el paciente se presentó a consulta con un buen estado de salud, además de que se recomendó a la familia no consumir carne de cerdo crudo.